así de la patria. Iniciamos esta sesión. Muy buenos días, estimadas senadoras, senador, don Juan Pablo y Jacqueline, quienes nos acompañan, asesores. Bueno, ha tenido algún inconveniente nuestra invitada, está en la Cámara de Diputados. No obstante, nos interesa, bueno, que no sé si hay alguna cuenta. Sí, sí, presidente. Ya, verdad. Vamos con la cuenta. Se ha recibido una moción de los honorables senadores señores Espinosa, Araya, Castro González, Sandoval y Walker, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, con el objeto de aumentar las sanciones por infracción a las disposiciones que indica. Además, se ha recibido una solicitud de la ONG Servicios Jesuitas de Migrantes para participar en debate relativo al boletín 16.034.06 sobre etapas iniciales del refugio desde su experiencia como organización. Finalmente, la excusa de la subsecretaria está en la Cámara de Diputados cumpliendo otros compromisos. Respecto al proyecto de ayer, ¿renovó la urgencia el Ejecutivo o todavía no? ¿Tiene el tiempo para hacerlo? Como para... Porque lo más probable es que lo haga, pero es para que el próximo martes tengamos en consideración esta invitación que nos pide la agrupación que usted menciona y además ACNUR, y serían las dos a quienes recibiríamos. Y respecto a los proyectos que hoy día tenemos en discusión, muy similares, el boletín 15.311-06 y el 16.060-06. Para esos efectos, la propuesta es que pudiésemos votar en general estos dos proyectos, si ustedes lo han revisado, sería un aporte a la discusión que hoy se está teniendo respecto a regular con mayor especificidad las bases generales sobre contratos y sobre todo la situación contra organizaciones como las fundaciones y otras, incluyendo corporaciones municipales. Entonces, esa es la propuesta. Me gustaría escuchar algunos comentarios respecto a ustedes, de estos proyectos, o si hay alguna alternativa al respecto, y el nuestro secretario para que nos indique si tendríamos algún inconveniente en votar en general y en despacharlo a la sala. Senadora Aravena, tiene la palabra. Presidente, primero que me parece muy buena su idea de poder hoy día al menos votarlo en general, sí proponer que pudiéramos ver quizás no solamente la subsecretaria, sino que de alguna manera algún experto en el tema de compras públicas que nos pueda orientar si es que esto es, porque ella dio a entender el otro día que esto estaba contemplado, pero quizás no está o sea, no aborda el mismo tema que se está trabajando en el proyecto que se está viendo de compras públicas. Entonces sería bueno poder, más allá de aprobarlo hoy día en general, poder entender cómo se está tratando esta materia en el proyecto de compras públicas para que conversen ambas cosas. Solo eso. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Bianchi, usted es uno de los autores. Sí, presidente, no me parece bien que se puedan votar en general. Entiendo yo que, claro, el de compras públicas podía absorber el primer boletín, que era el 15.311-06, pero me parece bien que se coloque a lo menos la presión de la votación en general, porque yo no vi tanta disposición, a lo menos de parte de la subsecretaria, de poder avanzar en esto. Sí, del Contralor que emitió una opinión que yo creo que va en la línea de lo que estamos viendo acá, sobre todo del segundo punto y además todo lo que explicó. Entonces parece que lo que tenemos que hacer es avanzar y luego me imagino que el Ejecutivo se podrá comprometer a exponer y ver los expertos, como dice la senadora Aravena, también respecto de cómo lo complementamos con el otro proyecto para así no ir trabando esto. Gracias. Sí. Senadora Boanois, su opinión al respecto. Sí. Ya está. Secretario, bueno, vamos a tener en consideración para que invitemos efectivamente a quien propone la senadora Aravena y eventualmente a aquellos que nos puedan dilucidar. Pero es importante llevar esta discusión a la sala. Hay una serie de proyectos que están ahí en las comisiones y creo que no ha habido la decisión para desarrollar la discusión política y avanzar después de. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta comisión, y parece que la semana
antepasada habíamos tomado un acuerdo de oficiar a otras comisiones donde hay proyectos que están buscando alguna salida como esta o combatiendo la corrupción en sus distintos niveles, pero que han tenido poco movimiento. Entonces, que no nos vayamos a sorprender que nos encontremos con, no sé, con un acuerdo 2, con una clase de ética 2, y dijimos, bueno, ¿y qué pasó? Yo creo que hay siempre en estas situaciones políticas el deseo de llegar a empatar para que después de los debates comunicacional y políticos no haya muchas herramientas. Y me parece que los cuatro que a lo menos estamos acá, y el senador Araya sí lo ha manifestado en su momento, estamos en el ánimo de tener herramientas concretas y no sencillamente contarnos historias que a veces yo creo todos nos sonrojamos un poco cuando vemos ciertas declaraciones. Senadora. Solo un punto, que yo lo he planteado, se lo he planteado de hecho a la subsecretaria, a la SECPRES la semana pasada, y se lo planteé al presidente también. Creo que esta comisión tiene como el deber y el derecho de tratar estos temas, porque es la comisión más ad hoc. O sea, cuando ayer en un medio de comunicación nacional se informa de los cambios que se reitera, porque debiéramos saberlo, que hubieron cambios que de alguna manera pudieron haber esto, digamos, no generado, pero haber hecho más liviana la norma en torno al tema de las transferencias desde los gobiernos regionales. Respecto a dos puntos particulares, uno a ciertos requisitos que por siempre se tuvieron respecto a las instituciones receptoras de fondos, en donde prácticamente se eliminan los requisitos de antigüedad, experiencia y otros, y por otro lado se incorpora un concepto de ejecución presupuestaria al momento de la transferencia, que claramente para quienes hemos tenido, que yo tuve la oportunidad de recibir fondos de administración del gobierno regional en alguna oportunidad, normalmente lo que se hacía era devengar esos recursos, pero no ejecutarlos, y se ejecutaba en la medida que la institución receptora ejecutaba efectivamente al último, digamos, receptor, y en este caso informaba de la ejecución al gobierno regional. En ese minuto era ejecutado. Entonces yo creo que hay cosas que tienen que ver con la administración del Estado, que son propias de esta comisión, que sería interesante conversar, presidente, y si usted lo dispone, no solo aprobar estos proyectos hoy día, sino conversar, ver la posibilidad que alguno de los ministerios que esté abordando este tema en particular nos cuente hoy día y nos informe cómo desde el Estado no solo están viendo la comisión, sino que cómo estamos viendo, por ejemplo, la discusión del presupuesto, que viene pronto y que claramente va a ser muy compleja si no nos anticipamos a cómo lo vamos a abordar. Y aquí no solamente los partidos políticos, no, aquí esto no es un problema, lamentablemente, solo de ponernos de acuerdo entre partidos. Este es un problema de Estado, y por lo tanto yo creo que hoy día partimos con aprobar estas iniciativas, pero creo que es nuestro deber solicitarle al gobierno una reunión, que puede ser privada, como usted estime conveniente, pero que aborde cómo hoy día va a enfrentar el gobierno esta situación, le ha tocado a él, y cómo vamos a revertir ciertas decisiones que se tomaron que fueron nefastas para la administración pública y que hoy día nos tienen en una situación muy compleja. Solamente eso, gracias. Senadora. Senador Bianchi. Sí, presidente, yo quiero aprovecharme del ánimo que existe acá y de sus palabras de querer avanzar. Igual lo que dice la senadora Aravena, y no quiero quedarme con esto, porque cuando vino la subsecretaria yo sentí que había un ánimo de decir, mire, acá no incomoden. Y yo creo que una de las misiones del parlamentario es justamente incomodar a la autoridad, no en el sentido de querer molestar, sino que quiere las cosas avancen. Entonces, como sentí ese dejo de que, mire, nosotros lo vamos a hacer, no se entrometan, y creo que justamente lo que ha pasado es tan grave que tenemos que entrometernos. Vino acá el Contralor y dio una serie de, que yo también estoy preocupado, digamos, de 34 revisiones, que son revisiones, las que se hicieron, las más grandes. 29 salieron con ilegalidad, entonces me imagino que hacia abajo deben haber otras más. Entonces, algo está fallando. Y si acá hay un ánimo positivo, y usted liderando a la comisión también tiene esa voluntad de que se vote, yo creo que justamente es lo que tenemos que hacer, y agarrarnos, por ejemplo, yo recuerdo un punto clave, que Contralor decía, acá lo que se hizo de juntar ciertos convenios que se iban aprobando con montos pequeños, pero que al final en la suma, ¿no es cierto? Esa es una conducta que está prohibida por la ley, pero no está sancionada como corresponde. Entonces, en eso yo creo que por ejemplo, en eso si hay esa voluntad, acá mismo se puede levantar ese proyecto de ley en conjunto. Yo creo que lo que usted está planteando me parece importante, porque podemos avanzar más allá que de esfuerzos individuales,
o de sectores políticos, estamos acá abordándolo con la visión que tiene que tener. Me imagino que algo tan importante como hechos de corrupción y lo que hemos vivido, y creo que en eso, como dice la señora Aravena, podemos convocar a una reunión, ya sea en privado con el Ejecutivo, pero no dejar que nos pongan las condiciones. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar una agenda de probidad, seguir con estos proyectos. No es lo único que se puede hacer. Yo creo que entonces en eso, yo creo que no dejar ojalá, como decía yo, incomodar con esto. Que si incomoda, yo creo que es porque estamos avanzando. Gracias, senador Bianchi. Senadora Guanoy, perdón. Presidente, buenos días a todos. Ayer en informaciones de prensa señalaba que la directora de presupuesto habría tomado la decisión de rebajar ciertos requisitos de las fundaciones y también esto de un cambio de criterio de que el gasto se tiene por ejecutado una vez que está transferido. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto las normas que nosotros discutimos finalmente hacen un enmarque rígido, porque finalmente si por vía ley de presupuesto o en las glosas se termina modificando y abriendo una puerta, es complejo. Entonces, yo creo que sería pertinente tal vez escuchar a la Dirección de Presupuestos en este proyecto, para que nos ilustre, así como lo hizo el Contralor, acerca de esa rendija que señaló el Contralor ayer en la prensa, que se había abierto por donde se había colado la corrupción. Eso en una parte. Y en otra parte creo también que, a partir de lo que señaló el Contralor la semana anterior, tal vez la Biblioteca del Congreso también nos pudiera colaborar en algún informe de algunas materias que podemos agregar tal vez en este mismo proyecto o que nos ilustre a la comisión, para que hagamos un trabajo aprovechando este buen ánimo, como decía el senador Bianchi por su intermedio, presidente, de la comisión, y entendiendo que este es un problema país, un problema que requiere una solución de fondo. Y a los legisladores, cuando uno da entrevista y dice, mire, esto hay que arreglarlo, nos dicen, bueno, arréglenlo. Entonces yo creo que la sociedad nos está pidiendo que intervengamos de una manera drástica, oportuna, no en esos proyectos de ley que a veces se demoran 10, 12 años. En la Comisión de Seguridad estamos viendo el de guardias privados que lleva 13 años en este Congreso. Y ahora, afortunadamente, antes del robo de los computadores lo estábamos viendo, pero la verdad es que uno dice, bueno, ¿por qué a veces los proyectos se demoran tanto? Yo creo que... Suena como reacción. Claro, como digo, lo estábamos viendo antes, pero justamente ahora nos damos cuenta qué importante es la seguridad privada. Y en este caso yo creo que hemos tomado un tema que no tenemos que entregarlo, sino que tomarlo con toda la fuerza que podamos desde esta comisión y con la colaboración de la Biblioteca del Senado, de la Secretaría, que nos puedan orientar para que trabajemos en una norma o en varias normas que sean sólidas, robustas y que las podamos dictar oportunamente. Yo creo que en esto va a haber una transversalidad, presidente. No creo que nadie esté en condiciones en este país de oponerse a que demos más transparencia y probidad, no solo en el caso de las fundaciones, sino que en todo uso de recursos públicos. Gracias, presidente. Gracias, senadoras, senadores. Vamos a salir entonces de algunos proyectos que tienen algún grado de urgencia y vamos a hacer esta programación para invitar a quienes ustedes han manifestado, a otros eventualmente que han manifestado también algún interés y que nos han indicado, para salir con alguna propuesta concreta. Nosotros mismos podemos elaborar el proyecto, en fin, si hay algunos que ya tienen adelantado alguna cosa, en algún momento podemos compartirlo, quizá en alguna sesión yo diría un tanto más reservada, que es cuando el Ejecutivo manifiesta y uno comienza... El Contralor parece que ya no tiene ningún inconveniente porque está como con todas sus baterías indicando cuál es el camino, y lo digo en buena, le quedan pocos meses, pero que probablemente con otros ministerios a veces, por personalidad, algunos se complican en manifestar algunas situaciones un tanto más públicas que corresponden discutir, en fin, que requieren de esa reserva necesaria, la vamos a hacer en ese carácter. Así que muchas gracias por todas sus sugerencias. Entonces pasemos al trámite de rigor y pidamos la votación y lo que corresponda, don Juan Pablo. Quería hacer presente además a la comisión que la subsecretaria, la
La semana pasada se refirió al boletín 14.13706, donde se estaban tramitando normas similares. Y lo señalo porque esto está en mixta desde el 18 de julio y desde ayer con discusión inmediata, así que previsiblemente ese proyecto va a estar despachado antes que venza el plazo de indicaciones de esto, para que puedan ustedes perfeccionarlo. En votación, entonces, el boletín 15.311.06. Senadora Bodanovich. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor, don Juan Pablo. Se aprueba en general por unanimidad 4-0. Y enseguida se pone en votación el boletín 16.060-06. Senadora Bodanovich. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senadora Aravena. A favor. Señor presidente. A favor. Se ha aprobado también por unanimidad 4-0. Entonces, de esta manera, estos son despachados a la sala. ¿Sí? Aprovecho de consultarle a usted, secretario, y no sé si les parece a los senadores. Hay un proyecto que presentamos ya hace un buen tiempo y me parece que está en la Comisión de Constitución, que tiene que ver con entregarle facultades a la Contraloría para que dé cuenta también de la fiscalización y auditoría respecto a las corporaciones municipales. ¿Podemos pedir ese proyecto que venga a esta comisión, sobre todo por los alcances que tiene en el ámbito municipal? Como comisión, solicitar a la mesa, ¿les parece? ¿No tienen inconveniente? Cosa de hacernos... Y tratemos de mirar, porque cada uno de los sectores políticos tiene algunas comisiones, de agilizarlo. Yo sé que a Constitución no les gusta mucho, pero lo hacemos. Ellos tienen más de 600 proyectos. No. Modifica diversos cuerpos legales con objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa. Va en esa línea, no es exactamente ese, pero claro, este da cuenta solo de las corporaciones municipales. Sí, está en Constitución. Como consecuencia de lo perdón, senadora, es que sirvió la Comisión de Gobierno hasta el segundo informe, llegó a la sala y la sala le mandó a la Comisión de Constitución. Claro, que se establece delito, ¿no? Claro, por eso va a constitución. Ya, claro, el nuestro amplía facultades a la Contraloría. Lo vamos a solicitar entonces. Por favor. Muy bien, pues. Entonces, no habiendo algún otro tema en cuestión, por haberse cumplido el objeto, sí. Que para el próximo martes tenemos a ACNUR y al que hoy día dio cuenta a don Juan Pablo. Claro. Recuérdeme. A ver, ¿cómo están de tiempo ustedes para el próximo martes en la mañana, en algún horario temprano, no sé, 9 a 10, 10 a 11, día martes? ¿Día 11? ¿Karin? ¿Día 11? Hasta las 11. 11 a 12 de seguridad. ¿Posible? 12 a 1, el día martes. ¿Sí? Ya. 12 a 1 para... Entonces hacemos esta... En 2 y media, 1 y media. También puede ser 2 y media, 1 y media, estamos... Sí, de todo, ya. Con almuerzo incluido. Así es. Que también vio. Ya. Ya. Presidente, solo Sí. para recoger el punto de los dos proyectos, poder escuchar a la DIPRES entonces, que creo que es muy importante. DIPRES, sí, sí, está no considerada, solo a la está considerada. subsecretaria, porque podemos tener ahí diferencias, y si no pudiera venir la subsecretaria, puede ser la directora nacional de Chile Compra, que ha estado como organismo técnico a cargo del proyecto de compras públicas en todo su proceso, entonces da lo mismo, o sea, ella puede perfectamente aclarar los puntos. ¿Ya hay alguna mirada de la Contraloría? La Contraloría ya vino a exponer Pero por sobre este esto. tema... Sí, ya expuso y tenemos una... O sea, ahí hay varios proyectos que podríamos perfectamente levantar a propósito Ya. de lo que dijo la Contraloría.
Lo vamos a tener dentro de los invitados, entonces, apenas coordinemos la seguidilla de sesiones relacionadas con este tema. Vamos a salir con lo que tenemos por lo pronto. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, entonces esta se levanta.